día de hoy en comprensión lectora. Más bien, quiero consultarle, a ver, hasta dónde hemos comprendido lo que viene a ser la clase. ¿Qué le pareció a usted? A ver, de repente, una opinión hasta el momento que hemos venido trabajando. Bueno, desde el inicio en que hemos trabajado, me ha parecido interesante. Había temas que yo desconocía, pero también temas que estoy reforzando, ¿no? Lo que yo ya sabía, pero a mayor profundidad. Y, pero desconocía también muy, de repente, así en forma minuciosa, por decir, los textos según su forma, su contenido. Esos aspectos yo desconocía, ¿no? Así es, profesora Elcita. Yo de antemano la felicito por ser consecuente y mira que es una hora nada más la clase y hay que darle valor al tiempo y el día de hoy vamos a continuar el análisis del contenido del texto, del cuento El torito de la piel brillante. Ya en su última etapa hemos trabajado los niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. Ahora nos falta con el cuento El torito de la piel brillante. El día de hoy nosotros vamos a finalizar dicho trabajo para que pueda quedar completo esa ficha de análisis y de esa manera usted puede aplicar a sus estudiantes, ¿no? Y por eso estamos llevándolo de poco a poco y con el enfoque procesual, ¿no? Para enseñarle al docente cómo puede desarrollar y de tal manera lo puede aplicar con sus estudiantes. Dicho esto, permítame compartir la pantalla para poder continuar. Ya. Observa, Sí, maestra. sí, Muy bien. maestra. Bien. Entonces, vamos a retomar la información. Aquí está, como recuento, así de manera general, la lectura y análisis del texto en su forma y contenido según el enfoque PISA. Y esta estrategia se puede aplicar a cualquier tipo de texto. En esta oportunidad lo estamos trabajando con un texto narrativo de formato textual continuo y de género textual cuento. Bueno, ya conocemos la historia, ya lo hemos trabajado. Estas actividades lo hemos realizado con los primeros niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. Ahora aquí tenemos el título donde nos dice lectura y análisis del texto del torito de la piel brillante, la ficha de comprensión lectora. A ver, vamos a trabajar acá. Muy bien. Nosotros sabemos ya que el enfoque PISA nos presenta 7 niveles de comprensión lectora. Y también imagino que usted cuenta también el PPT donde está la descripción en qué consiste y los criterios y los ejemplos de actividades que con la lectura que se tiene que trabajar con los estudiantes. Y si realmente no lo tiene, le vamos a hacer un recuento el día de hoy, después de este trabajo, para que usted pueda quedar un poco más claro y completa la información, porque el día de hoy terminamos este tema. Hemos venido analizando en 3 sesiones esta actividad. Como usted puede darse cuenta, profesor Elcita, para realizar Sí, un maestra. análisis de comprensión lectora, no es pues no de una hora, no es de una media hora, o decirle al estudiante, ya, contesta, responde. No es así, sino tiene su pausa, tiene su proceso, y para que usted pueda lograr en el estudiante, usted tiene que aplicar de repente, imitar, igualar y superar, como dice la frase, la forma de repente en la cual lo estamos trabajando. Entonces, en el nivel literal, hemos trabajado acá cuántas preguntas, 2 preguntas, donde dice qué recursos paratextuales verbales e iconos encontramos en el cuento. Entonces, verbales tenemos título, autor, fuente de información y párrafos. ¿Qué recursos de iconos presenta el texto? 4 imágenes con los protagonistas del cuento. ¿Ve? Listo, ¿ve?
Otra pregunta en el nivel literal. ¿Qué recursos gráficos encontramos en el cuento? Gráficos, ¿a qué se refiere? Cuadros, tablas y mapas y otros. Eso Entonces, no es. la respuesta dice, no, el cuento no presenta recursos gráficos, pero puede venir la pregunta. Entonces, el estudiante tiene que diferenciar cuáles son los recursos paratextuales y cuáles son los recursos gráficos. Eso es el propósito de estas preguntas, a través de una lectura corta y precisa. Siguiente pregunta. Identificamos la tipología textual. Esta pregunta, profesor Elcita, tiene que ser fundamental. Esta pregunta tiene que trabajar el estudiante. Esto tenemos que promover que el estudiante identifique. El estudiante tiene quinto grado, sexto grado, cuarto grado, el estudiante va a identificar cuando la docente le lleva la estrategia. De repente no le diremos con esta palabra técnica que estamos utilizando para docentes, sino buscar otros términos más sencillos para que el estudiante pueda identificar, trabajar estas tres acciones con la lectura a través de esta pregunta, tipología textual. Esta pregunta de tipología textual, eso es lo que pide el ministerio y eso es lo que pide PISA, la tipología textual. Si leemos un texto expositivo, va a decir qué tipo de texto, qué formato y qué género textual presenta. Así como ahora en el texto narrativo, ¿no? En este cuento, en este texto, ¿qué tipo de texto es? Narrativo. ¿Qué formato textual? Continuo. ¿Qué género textual? Cuento. ¿Ven? De esta manera. Entonces, la siguiente pregunta, en el nivel literal todavía estamos. ¿Cuál es la estructura del texto? Esto es otro tema importante que debe conocer el estudiante. Inicio, nudo y trama y desenlace. En otras palabras, inicio, nudo y desenlace. Y ya les he explicado en el desarrollo de la clase que el trama es parte del nudo, ¿verdad? Es parte del nudo. ¿Y qué es el trama? Es la cúspide del problema más álgido del cuento. Y luego ya empieza a presentar la solución y luego viene el desenlace. Esto viene a ser lo que tiene que conocer el estudiante con el texto narrativo. Y para cuando llegue al nivel secundario, el estudiante tiene que manejar, al menos conocer, tener ideas bases. ¿Qué es un texto expositivo? ¿Qué es un texto narrativo? ¿Cuál es la estructura de un texto descriptivo? Las bases, ideas de texto instructivo. Entonces, con esa base para poder complementarse ya y trabajar en el nivel secundario. Muy bien, estas son cuántas, 1, 2, 3, 4 preguntas en el nivel literal. Ahora, y también hay que tener en cuenta qué niveles vamos a trabajar antes de la lectura. Antes de la lectura. Entonces, ustedes saben que tiene 3 momentos. La estrategia es antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, como son preguntas de reconocimiento de manera superficial, por eso, desde mi punto de vista, he considerado estas preguntas trabajar en el nivel literal antes de la lectura. Luego, viene durante la lectura y el segundo momento. Eso también ya lo hemos trabajado. ¿No? Aquí está, es donde todas las acciones que podemos realizar con la lectura, estrategias, conocer el texto, formular, todo esto ya lo hemos trabajado en el segundo momento. Aquí todavía el estudiante no desarrolla, no realiza el análisis de contenido del texto. Va a leer, va a formular preguntas, va a conversar, va a socializar el contenido del texto. ¿Para qué? Para trabajar en el tercer momento después de la lectura. Muy bien, después de la lectura, para recordarle, ya trabajamos el análisis de fondo y contenido del cuento. Aquí está el segundo nivel de retención. ¿Ve? Aquí se formuló ¿cuántas preguntas? 1, 2, 3, 4 preguntas y 5 preguntas en el nivel, en el nivel de retención. Tenemos la pregunta, ¿en qué tiempo sucedió los hechos? El nivel de retención. ¿Con quién vivía el torito de la piel brillante? ¿Dónde con quién vivía el toro negro? ¿Ve? ¿Cuál es la enseñanza del texto? ¿No?
Esto hemos analizado la clase siguiente, ¿no? Y acá hay otra pregunta de repente diciendo, ¿qué hubiera pasado si el torito de la piel brillante hubiera ganado la pelea? O sea, son preguntas para generar respuestas, desarrollar el razonamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. En el nivel de la interpretación, también tenemos, ¿ve? Ya está después de la lectura. ¿Qué otro? Interpretación. Entonces, nosotros para poder trabajar las preguntas hay que analizar, hay que comprender primero en qué consiste la interpretación. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es la retención? ¿Qué es la inferencial? ¿Qué es el nivel de inferencial? ¿Qué preguntas yo debo trabajar acá? Entonces, para poder interpretar el texto, le podemos seleccionar una pregunta, les he considerado acá. ¿Qué otro título llevaría el cuento? Si el título es El torito de la piel brillante, al niño le pregunto, ¿qué otro título podría llevar? Y entonces ellos están interpretando, van a dar su punto de vista y ¿se puede cambiar de título? Sí, podemos cambiarle de título con la finalidad de que el alumno pueda trasladar una idea a otro lugar, de un lugar a otro, para poder comprender el texto. A eso llamamos codificación y decodificación de la información del texto. Acá la respuesta dijeron el valiente torito que salvó a sus amos, ¿ves? Esa era la respuesta también. La otra pregunta de interpretación, ¿por qué el toro negro propuso una pelea a muerte al torito de la piel? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Entonces el estudiante va a analizar, va a pensar, va a interpretar las acciones y va a dar su respuesta. En el nivel inferencial, inferencial es deducir un punto de vista a partir de premisas. Por eso tenemos que saber qué es el nivel inferencial. Entonces, acá les he formulado qué representa el torito de la piel brillante para sus amos. Ya me han dado su respuesta. ¿Qué emociones presenta el cuento? Mira, las preguntas, ¿qué emociones? Acá también le han dado respuesta. ¿Qué valores encontramos en el cuento? ¿Ve? El cuento nos enseña un conjunto de acciones, valores, las emociones, conjunto de análisis, contenido, información, aprendizaje que nos da este cuento a partir de la lectura. ¿Ve? Ahora estamos aquí en el valor de acá todavía nos hemos quedado en el nivel inferencial, ¿ve? Hemos desarrollado qué valores encontramos en el cuento y me dijeron respeto, lealtad, humildad, amor, empatía, justicia, solidaridad. Acá, ¿qué enseñanza nos deja el torito de la piel brillante? A ver, profesora, él cita, acá estamos, aquí nos hemos quedado, ¿ve? En esta la pregunta 14. ¿Qué enseñanzas nos deja el torito de la piel brillante? Después de que ya conocemos la historia, ¿podríamos darle una respuesta, profesora Elcita? Sí, profesora. A ver, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, de repente habría varias respuestas. Claro. Por ejemplo, ser leal con las personas que son buenas con nosotros. Muy bien. Otros. En este caso, ¿no? Bueno, yo decía ser leal con las personas que cuidan de nosotros. Que cuida de nosotros. Suficiente. Para poder decir qué hemos enseñado, hay una palabra relevante, la lealtad. Ya es una enseñanza. Esa es ya la enseñanza. ¿Qué me enseñó? He aprendido a ser leal con mis padres. ¿Cómo lo debo hacer? Mira, con las acciones, con la actitud del torito, uno ya puede interpretar y desarrolla emociones, amor a nuestros padres. Mira, ve cómo genera una catarsis, ¿no? De sentimientos, emociones, cuando nosotros no somos partes de la historia, lo vivimos la historia. Eso es lo que tenemos que invitar a nuestros estudiantes a vivir a ser parte de la historia, que no lo leemos ni trabajemos de afuera, sino ser parte de la historia, aunque sea como si estuviéramos viendo las acciones para poder interpretarlo, deducir, dar nuestro punto de vista, opinar, ¿no? Y aprender de esa manera. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos la respuesta, profesora Elcita, ¿ve? Maestra, Ya. disculpe, pero
En un aula teniendo diversos pensamientos divergentes, puede Ujú, surgir muchas respuestas, ¿no? De sí, repente los niños podrían decir también, a ver, podría ser, por ejemplo, no temer ante el peligro o afrontar los peligros o desafiar los peligros que se nos presentan en el camino, ¿no? En muy este bien. caso, el torito ha pasado un desafío o algo así, de repente otras respuestas podrían darse, suscitarse también, ¿no? Muy bien, profesora. Justo íbamos a llegar a ese punto. Cuando nosotros vamos a dar una respuesta inferencial, por eso estamos trabajando en el nivel inferencial, no hay respuesta exacta. ¿En qué nivel podemos tener una respuesta exacta, maestra? Es en el nivel literal. En el nivel literal se trabaja las respuestas de la lectura es tal como dice el texto, en las preguntas literales. Pero en el nivel inferencial no hay respuesta que todos tienen que pensar del mismo modo. Entonces, cuando hay diversas respuestas, maestra, como usted lo está manifestando, nosotros tenemos que respetar. No le vamos a decir, no, estás mal, así no es. Ahí sí al estudiante estaríamos frustrando o su opinión, ¿no? Así como usted me está diciendo, usted me dijo ser leal con las personas que cuida de nosotros. Muy bien, eso aprendió el estudiante. Y por lo tanto, de repente yo he aprendido otro, porque el texto, en cada parte del texto te enseña, hay un conjunto de acciones en el cual de repente a mí me gustó una parte, por ejemplo, a mí lo que me conmovió es cuando se despidió, ¿no? ¿No? El sufrimiento del torito, la valentía del torito que sabía que iba a morir y se despidió dándole un mensaje a sus padres, ¿no? Siempre manténgase juntos. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente, a mí me conmovió esa saga textual del cuento. Entonces, yo puedo decir, ¿qué he aprendido? El amor. El amor de un hijo a sus padres. Usted me dice es la lealtad. Entonces, cada estudiante va a dar un punto de vista, una respuesta diferente. ¿Y qué tiene que hacer usted, maestra, en ese momento? Es ayudarle a precisar su respuesta. Ayudarle a precisar su respuesta en función al tipo de pregunta. Acá te dice, ¿qué enseñanza? Ah, enseñanzas. Hay un conjunto. Cada quien va a dar su opinión. Yo aprendí esto, 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 esto. Entonces, ayudemos a precisar su respuesta. Pero cuando te dice, hay otras preguntas que te que te invitan a pensar, a razonar, a identificar las premisas, entonces ahí, si el estudiante responde de una manera, no rechazarlo, sino darle, ayudarle de repente con algunas ideas para que pueda, llegar, opinar, acercarse a, a la respuesta a lo que estamos buscando nosotros. Si nosotros estamos promoviendo el razonamiento, y formulamos una pregunta para que desarrolle el razonamiento, entonces también en el razonamiento no vamos a pedir que todos razonen igual. Es un conjunto de ideas heterogéneas. Es ahí donde basta que llega al hilo central, de repente por otro camino, por otro camino, por otro camino, ahí hay que ayudarle, maestra. ¿Me comprendió? Sí, maestra. Bien. Ahora me dice acá, deduce el significado de la palabra endemoniado. A ver, ¿qué significado le damos a la palabra endemoniado? Para usted, ¿qué significa la palabra endemoniado? Profesora, buenos días. ¿Alguien con malicia? Ya, entonces podemos decir persona mala. ¿Eh? Persona mala. Muy bien. Otra respuesta, ¿cuál sería? Estamos deduciendo el, el significado de la palabra endemoniado
según el contexto del texto. Perverso. Perverso, ¿ve? ¿Se da cuenta? Perverso. ¿Ve? Otro significado. A ver, recordando la historia. Mirándole al toro negro. Mirándole imaginariamente al toro negro mirándole imaginariamente en la playa, en el agua. Enloquecido. Enloquecido, ¿ve? ¿Ve? Entonces, para mí, una persona, la palabra endemoniado significa es una persona enloquecido, perverso, persona mala, egoísta, ¿no? Egoísta, yo puedo considerar, ¿no? Porque por celos, por egoísta, envidioso, que vivía solo en el lago, empezó a buscarle la muerte, provocó la muerte del torito. O sea, cada estudiante va a interpretar, va a dar el significado de acuerdo al contexto del texto, ¿no? Entonces, tenemos 4 significados, ¿ve? Persona mala, perverso, enloquecido, egoísta, y podemos seguir escribiendo todavía. Podemos seguir describiendo el significado de la palabra endemoniado de acuerdo al contexto del texto. Esto así al estudiante tenemos que, a ver, para ti, ¿qué significa la palabra endemoniado? Profesora, una persona con su persona mala, con ropa negra, en fin, lo que realmente considera es para él significa. Entonces, ahí nomás nosotros tenemos que ayudarle a aclarar por qué es malo, por qué es endemoniado, dice por qué es enloquecido, y por qué está enloquecido, y por qué es perverso, y por qué es malo, a ver qué acciones de malo desarrolla. A ver, si tú me dices que es una persona mala, ¿me puedes decir una acción mala de la palabra endemoniado, de esa persona mala? Diciendo, no, lo mató al torito. Ah, ya, por eso es endemoniado. Colérico, ¿no? Era una persona que estaba lleno de odio, ¿no? Y descargó su frustración ante una persona, porque cuando nosotros hablamos del torito negro con el toro negro, el torito de la piel brillante con el toro negro, es una metáfora, es una comparación en las figuras literarias que está utilizando el autor. El autor está utilizando a 2 personajes, a 2 animales con la finalidad de expresar la realidad de las personas que vivimos en este mundo, porque también claro, de esa forma, ¿no? Ahora ya estamos hablando, escuchando también, trayendo al contexto actual la muerte, el asesinato de una persona. Antes no escuchábamos con tanta frecuencia, pero ahora ya se está haciéndose algo seguido, en fin, ¿no? Entonces, hay relación con el contexto actual, con lo que nosotros vivimos en esta sociedad complicada. Muy bien, maestras. Entonces, ya estamos continuando y estamos cerrando esto. Ahora, ¿qué acá no vamos a trabajar? El nivel de valoración. ¿Ve? El nivel de valoración. Ya hemos terminado el nivel inferencial. Ustedes también no se le puede, para poder trabajar el nivel inferencial, al estudiante solamente se le puede poner una o 2 preguntitas, nada más. Nada más, una o 2 preguntitas. Porque imagínense, si el tiempo es corto, basta que con una pregunta, 2 preguntas, el estudiante aprende a deducir, a trabajar el nivel inferencial, ya estamos trabajando el razonamiento en el estudiante. Muy bien, ahora aquí tenemos en el nivel de valoración, nosotros lo conocemos como el nivel crítico, ¿no? Son 3 niveles que siempre veníamos trabajando, pero ahora con esto de enfoque, con esta nueva propuesta, acá PISA lo considera el nivel de valoración, ¿no? Entonces, en el nivel de valoración, hay 2 preguntas que se escribió. ¿Qué dice? ¿Estás de acuerdo con la actitud del toro negro?
A ver, profesora, creo que he visto que ingresó una colega más, la profesora Elsa, la profesora Nélida. Profesora Nélida, buenos días, ¿cómo está? Profesora, buenos días. Qué gusto, De profesora manera, Nélida. profesora, qué gusto de volver a retomar. Sí, esperando que haya que al menos oxigenándose unos días en esta semanita. Estamos continuando con esta clase. También a la profesora Luz Clotilde. Buenos días, profesora Luz. Aló. Bien. Entonces, profesora Nélida, profesora Elsa, continuamos entonces. Ay, profesora Nélida, usted, vamos a trabajarlo, los dos quiero terminar hoy día esta ficha para continuar la semana que viene otra clase, muy interesante también. Vamos a trabajar, profesora Nélida, para usted. ¿Estás de acuerdo con la actitud del toro negro? A ver, niña Nélida, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? No, profesora. Ahora sí, Porque, aquí le vamos a decir, el estudiante te va a decir no. Muy bien, ahora, ¿por qué te tiene que argumentar? ¿Por qué? Ahí va a porque razonar. Ahí va, el toro negro se sentía celoso tal vez del torito que era bonito, ¿no? ya. Mira, ¿estás de acuerdo con la actitud del toro? Califica. Cuando dice actitud, mira, cuando dices actitud, esta palabra actitud, tienes que analizar. Actitud viene de acciones, su personalidad del toro negro, ¿no? ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque el toro negro estaba tendría envidia El del toro, toro, del torito porque el brillante, toro negro fue egoísta. egoísta, Ah, egoísta. ¿Qué más? ¿Qué tenía más? Él celos, era grande. A egoísta, ver, él claro, era más grande, era abusivo, le podemos poner, claro, ¿no? sí, Ya, pero abusivo, egoísta, abusivo, envidioso, celoso, celoso. odioso, en fin, el estudiante tiene que decir por qué no estás de acuerdo. Y al momento cuando usted le pregunta por qué, entonces le resaltas, pero hijita, a ver, niñita, a ver, hijita linda, actitud. A ver, nosotros, a ver, ¿cómo es mi actitud de mí? ¿Qué actitud es decir? Entonces tenemos que ayudarla a mirar, a describir imaginariamente que le mira al toro y de esa manera describir cómo era su actitud a través de sus acciones, ¿no? Y ahí salió la respuesta. Muy bien, profesora. Excelente. Entonces, de esta manera, estamos ya casi terminando esta ficha. Ahora, ver para la profesora, el cita. Dice, ¿qué opinas de la actitud del torito de la piel brillante? ¿Por qué? A ver, profesora, el cita. Sí, ¿Qué opinas primero? ¿Qué opinas? yo opino que el torito de la piel brillante era un torito valiente y decidido. Torito valiente y decidido. A ver, yo le pregunto, ¿decidido a qué? Decidido a afrontar afrontar los peligros para defender a sus amos. Afrontar, solamente fue peligro. ¿Qué afrontó? La O vida de sea, sus amos. No, ¿qué afrontó? Mira, con las preguntas que usted, las respuestas que ustedes me dan, mira, yo también les estoy ayudando a pensar un poquito más para precisar la respuesta corta y precisa. ¿Ve? ¿Qué afrontó el torito? a afrontar el desafío que le puso el toro negro, Afrontó. ¿Cuál fue el gran desafío que afrontó el torito? de pelear Ya, afrontar la pelea, ya, y defender a sus amos, o ya, para no, defender a sus amos. aquí falta algo, algo falta, excelente, afrontar la pelea y ¿cómo terminó el torito? Vencido, Entonces, cuando vencido termina y vencido, ¿cómo termina? en el fondo Ya, de la pero laguna, vivo o muerto.
Creo que vivo. A ver, vamos a Porque deducir. solamente le ha empujado, dice, Ya, le ha pero empujado y le ha arrastrado al fondo de la mira, cuando laguna. ya una persona, vamos a deducir, vamos a analizar, cuando, a ver, imaginemos, nos empujan a nosotros al fondo del mar y si no tenemos costumbre, ¿qué pasa con nosotros? Ah, ya, ¿Seguimos claro, vivos? entonces habrá muerto, pues, o sea, Ahora sí, pues ve, entonces el torito ya no salió más, dice el cuento, y por lo tanto quedó muerto, ¿no? Ve, entonces enfrentó Torito pastora, Valiente. es que yo deduje que como el toro negro vivía en el fondo de la laguna, es posible que al torito también se lo haya llevado para, así para convertirlo en otro toro malvado, ¿no? O sea que podría seguir con vida. Ya. Entonces, el toro negro, por eso acá hay una palabra, dice endemoniado. Cuando, cuando nosotros decimos un demonio, una persona, a ver, en nuestros mitos, en nuestra mitología andina decimos, ¿no? El espíritu endemoniado. ¿Por qué una persona, dice, su espíritu anda endemoniado o encadenado o gritando porque tuvo una mala muerte, dice, ¿no? A veces en nuestra mitología andina, ¿no? Así en las personas, cuando a veces hablamos del espíritu, ¿no? Entonces, ¿por qué dice un espíritu camina constantemente, ¿no? Y decimos porque de repente tuvo una mala muerte o algo pasó y está que reclama a través de su espíritu. No sé si hemos escuchado por ahí esta mitología andina, cuando fallece una persona, ¿no? Siempre hemos hablado con nos han hablado y también como se conversa esto, cuando de repente hay fallecimientos o cuando hay accidentes, a veces el espíritu de la persona siempre está está en el presente, pero ya no físicamente, de repente hay algunos ruiditos que nosotros sentimos y relacionamos y no, y también se ha escuchado personas que también saben ver al espíritu, dicen, ¿no? Que están llorando, seguro por esto, empiezan a interpretar. Entonces, cuando el toro endemoniado, cuando dice un toro negro grande endemoniado, relacionándolo a esa mitología andina que nosotros tenemos en nuestro contexto, podemos deducir, ¿no? De que el toro negro ha sido un toro que vivía pues muerto y vive solo en el agua, ¿no? Es un espíritu mal endemoniado y como el espíritu es algo poderoso y el torito era pues un animal real que amaba a sus amos y entonces él por todas esas acciones que ustedes están mencionando, de esas actitudes, él murió, tuvo una mala muerte y se endemonió vive solo en el río, pero en el lago, pero de esa manera espiritual. Y es la razón que ahora al torito por todas esas actitudes de egoísmo, de egoísta, buscó su muerte para que también, podemos decir, con el toro negro, más adelante puede volverse también encantado. El torito de la piel brillante, lógico que no va a ser, no va a tener, aún así espiritualmente, no va a tener pues esas actitudes malas porque no estuvo formado, él tuvo amor. Entonces, él será pues un encantado, ¿no? A veces como una sirena al borde del mar, a la laguna que sale, que simplemente sea parte de esa mitología andina, ¿no? Entonces, a ello hace referencia José María Arguedas cuando escribe este cuento. El torito de la piel brillante dice, afrontó la pelea y si yo le estaba invitándole a la profesora Elcita, ¿qué opina de la actitud? Dice, no, Torito Valiente fue valiente y decidido al afrontar la pelea y la muerte, ¿no? ¿Por qué? Ahora sí viene la pregunta. ¿Por qué profesor Elcita afrontó la pelea y la muerte? Hay una respuesta. Porque amaba a sus dueños. Ahora se ve por amor a sus amos, nada más. Entonces, de esa manera tenemos que pensar. Ahora, muy bien, profesora Elcita.
ahora vamos a dar a tu respuesta a opinar. Usted dice, yo deducía que el toro negro, que el toro al empujarle al torito al fondo del lago iba a estar vivo, pero todos sabemos, cuando uno cae debajo del agua, deducimos, todos morimos, salvo que el cuento hubiera dicho, no, después de haberlo hundido, salió, pero el cuento no nos da eso y nunca más salió. Y si nunca más salió es porque el torito murió al fondo del mar, se ahogó y posiblemente se va a volver encantado, pero no endemoniado, sino de manera con acciones positivas porque él tuvo amor. Eso es desde mi punto de vista. Mira cómo comparamos y nuestros alumnos también nos van a dar así estas respuestas y nosotros tenemos que ayudarlo a aclarar, analizando por aquí, analizando por acá, das tu punto de vista y luego regresas a su respuesta. Entonces, de repente por aquí, de repente por acá. Entonces, que tratemos de que el estudiante le aclaremos y lo argumentemos y con las experiencias propias de la vida, ¿no? Él va a quedar comprendido. Es mi sugerencia que en cuanto se trabaja estas preguntas de valoración. Acá en las preguntas de valoración, uno de los desempeños dice es calificar, valorar la actitud, en este caso, de los personajes. Pero hay otras preguntas que se pueden formular, pero en este caso estamos estamos valorando, calificando y opinando la actitud de cada del personaje. ¿Cuáles son? Del toro negro y del torito de la piel brillante. Muy bien, entonces ya estamos avanzando, estamos en el nivel de la valoración. Acá solamente se les ha traído 2 preguntas, nada más, y para poder desarrollar el razonamiento y organizar la respuesta. Muy bien, ahora vamos a pasar al nivel de la recreación. Al nivel de la creación, disculpa. Acá dice, representa el cuento con dibujo de una saga textual que más te agradó. A ver, profesora Nélida, ¿qué parte del texto más te gustó del cuento? Cuando el toro, ¿Aló, aló? frente al desafío del toro negro, el torito se aceptó la pelea. propuesta, ¿no? La pelea. Entonces, si te gustó, representa el dibujo, representa el cuento con dibujo de una saga textual que más te agradó. Entonces, más te agradó a Miss Nélida le agradó, le enfrenta el torito. Entonces, ¿puedes dibujar aquí? ¿Podemos dibujar, profesora Elcita? Profesora Nélida, que empieza la pelea. Claro, profesora. Eso, maestra. Eso es lo que realmente quiero, que realmente cuando ustedes mandan a dibujar al niño, representa el cuento con un dibujo, o dibuje el cuento. Entonces, el cuento pues tiene un inicio y un conjunto de acciones en el inicio, en el nudo y en el desenlace. Entonces, a profesora Nelly le agradó que el torito le enfrenta al toro para la pelea. Ese pedacito de texto se llama saga textual. Y esa saga textual es el que va a dibujar acá. De repente a alguien le gustó o le gustó más porque a otros niños, los estudiantes se identifican con las partes del cuento, de la historia. De repente a los otros le dolió, le impresionó, le conmovió que sus amos quedaron tristes o cuando el amo se quedó llorando, se tiraba en el suelo. De repente a mí me gustó. ¿Por qué vas a dibujar esto? Porque sufrió cuando se enteró, cuando ya el torito murió al fondo del mar. Entonces, de repente, cuando el amo llora, puede decirme, entonces también puede dibujar esa parte. O de repente a otros le dicen, no, a mí me gustó cuando el torito le acompañaba a coger leña al amo, a su amo. Ah, ya, entonces nada más eso dibuja. Entonces, para cuando nosotros queremos pedir dibujo al estudiante, entonces nosotros le podemos decir, buscar no todo el cuento. Imagínate, pues todo
te cuento. Hay que precisar solamente con un término saga textual. Y el estudiante no va a entender qué es saga textual, pero ya les estoy explicando acá a mis amigas, decirles que es un pedacito de la historia, del texto, del cuento que te agradó o te impresionó o te conmovió. Nada más. ¿Hemos comprendido, maestras? Sí, profesora. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí quedamos con la saga textual. Acá ya va a dibujar la profesora Nélida, cada quien. Entonces, ahora, después de ello, vamos a pasar al nivel de organización. ¿Ve? El último nivel, según el enfoque PISA. Entonces, dice acá, representa el cuento del torito de la piel brillante en un organizador gráfico. Cuando hablamos de organizador gráfico, estamos hablando de un conjunto de gráficos. Puede ser mapa conceptual, puede ser cuadro sinóptico, puede ser Un mapa semántico. cualquiera. Entonces, pero para dibujar un mapa conceptual, nosotros tenemos que tener qué acciones, qué preguntas le vamos a pedir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, allá, después con este nivel, voy a decir al estudiante que jerarquice la información, que sintetiza en un organizador gráfico. Puede ser cualquiera de ellos. Puede ser así como les voy a presentar acá. Aquí un mapa mental, mira, a través de un foco, ¿ve? ¿Ve? También podemos trabajar cuadro sinóptico, también podemos trabajar, ¿ve? Un mapa semántico, mira, para grabar historias, también tenemos un mapa mental, y de esa manera cualquiera, hasta con papelitos, cortando se puede armar, cortando y pegando en nuestro cuaderno. Escribimos y pegamos y armamos el mapa conceptual o el organizador gráfico. Ahora a los alumnos les veo que les gusta cortar y pegar, entonces hay que aprovechar esa dinámica que les encanta para poder trabajar. Entonces, yo tengo que precisar mis criterios. ¿Qué cosa le voy a pedir? Ya. Primero le voy a pedir el propósito. A ver, ¿cuál es el propósito del texto? A ver, ¿cuál es el propósito? A ver, vamos pensando. En este caso sería recreativo, ¿no? Ya, a ver, maestra, ¿cuál sería el propósito? Recrearnos a leer un texto narrativo. Recrearnos ya. A ver, cuando nosotros hablamos del propósito, a ver, vamos a hablar del propósito. Ustedes también le van a pedir a sus alumnas el propósito, ¿ya? Dice, la estrategia es realizar una pregunta. ¿Para qué el autor escribió el cuento? ¿Para qué? Esa es la respuesta. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Estos vienen a ser las estrategias para poder trabajar el propósito. No se olviden, estas dos preguntitas que estamos sumándolo, aquí es la estrategia para trabajar la pregunta del propósito. ¿Para qué escribió el cuento el autor? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Profesora Elcita, a ver, vamos pensando. Al estudiante, también le vamos a promover el razonamiento, ¿no? Con esta pregunta. Claro que sí. A ver, en la historia, ya les voy a invitar a pensar, en la historia nos habla de bastantes creencias, ¿verdad? La creencia de la mitología del espíritu, por ejemplo, ¿no? También nos habla, también hemos visto el amor, valorar, también hablamos de la diversidad lingüística, ¿no? Que encontramos en el texto. Entonces, desde su punto de vista, profesora Nélida, ¿cuál será el propósito del texto? ¿Para qué el autor escribió el cuento? Para darnos a conocer distintos valores. Para promover, mira, ¿ya?
para promover los valores. ¿En quiénes? En los estudiantes, con nuestros padres, con las personas que nos rodean. Y a ver, los valores. Valores, a ver, hay un valor grande y emociones que hemos encontrado sobre qué. Usted mismo lo manifestó momentos atrás cuando dijo, enfrentó la muerte, la pelea y la muerte por amor a sus padres. Entonces, ¿cuál sería el propósito acá? Para promover los valores y el amor. ¿A quiénes? A nuestros padres A sus y a nuestros padres. Algo semejantes. por ahí, ¿verdad? Algo por ahí podemos promover. Eso es el propósito. Ahí está la respuesta. Personajes. Mira, ahora sí, para esta pregunta, el propósito, esta pregunta es una pregunta del nivel interpretación. Acá también se considera los niveles. Este es de inferencial e interpretación. Acá se trabaja 2 niveles con esta preguntita. ¿Ya? Todo esto les voy a pasar, no se preocupen. Mira, acá con esta pregunta se trabaja 2 niveles, inferencial e interpretación. Tenemos que interpretar, analizar para poder dar respuesta al propósito del texto. ¿Por qué el autor escribió el cuento? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué busca en los lectores? Promover valores y el amor en sus padres. Ahí está, el amor y el respeto. Sobre todo el amor y la lealtad. Y le podemos, ¿más ideas podemos agregar? Sí, pero nos quedamos con ello. Acá se ha trabajado 2 niveles. Muy bien. Personajes. ¿Cuáles serán los personajes principales? A ver, profesora Elcita. El torito de la piel brillante. Torito de la piel brillante. ¿Quién más es el personaje principal? El toro negro. El toro negro. ¿Quién más es el otro personaje principal? Sus amos. Su amo, ¿verdad? Amos. Listo. Ahora, mira, estos son personajes principales. Para personaje secundario, ¿existe o no existe? ¿Presenta o no el texto? ¿Presenta o no? No hay, creo. A ver quién recuerda. ¿Qué dijo? ¿Cómo inicia el cuento? ¿Será la esposa del amo? No, amos. ¿Puede ser? Porque amos, ya. Cuando hablamos de amo, habla más del amo y no de su esposa. ¿Le podemos considerar? Sí. Como secundario. Le podemos considerar personajes secundarios. Pero alguien más, ¿cómo inicia la historia? ¿Qué dice la historia? Dice, el cuento inicia diciendo que había una pareja de esposos que vivía junto a una vaca. La vaca. Claro, la vaca. Y la vaca de un momento, sin tener macho, echó cría, ¿verdad? Así dice el cuento. Entonces, personajes secundarios puede ser la vaca y la esposa del amo. Listo. Esta pregunta, profesora, se trabaja en el nivel literal. Nivel literal. Nivel literal. ¿Qué quiere decir? La respuesta es tal como está en el texto. No se cambia. Mira, con un organizador gráfico, profesoras, se trabaja también los niveles. Se trabaja también los niveles. Ya está. Y yo cuando trabajo esto me inspiro y más rápido me doy cuenta y comparto inmediatamente con ustedes. Ahí está la respuesta. Muy bien. Ya hemos trabajado el propósito. Ahora, la tipología textual.
Estático. Ya, muy bien, profesora. Entonces, aquí, si nosotros le empezamos a hablar desde cómo accede a la información, todo, este es un texto estático. ¿Pero qué tipo de texto será? Narrativo. Ahora sí, texto narrativo. ¿Qué formato será? ¿Qué género textual será? Formato Género, continuo. ¿qué género? Continuo. Ahora sí, género textual. Formato continuo, ¿verdad? ¿Por Continuo. qué continuo? Porque está el Porque texto está en en párrafo. párrafos. Muy bien. Eso es lo que tienen que contestar sus alumnos. ¿Qué género textual presenta? Mira, es un texto narrativo, Activo. es un género textual, cuento. El género se refiere al tipo de texto narrativo. De repente en otro día vamos a leer una fábula, de repente en otro día vamos a leer una novela, de repente en otro día vamos a leer una anécdota. ¿Ve? Entonces, el género textual indica ello. ¿Ve? El formato textual es continuo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la profesora Cita. ¿Por qué? Porque el texto se presenta en párrafos y en oraciones. Esto viene a ser la pregunta. Ahora, ¿queremos analizar más? Mira, aquí en el texto estático, acá está según formato, según género, según secuencias textuales. ¿Ya? Ahora, aquí nos estaría faltando, es un texto estático e individual, ¿verdad? ¿Por qué individual? Porque tiene un solo autor. Eso, maestra, muy bien, e individual. Aquí están los 4 grupos, ¿ve? La forma como ingresar a la información es de qué tipo de texto, según la secuencia textual es texto narrativo, según formato es continuo. Ahí están las 4. Esto deben conocer los estudiantes así. Esto es de forma. Acá hay las preguntas de forma. Esas preguntas son de forma. En un organizador gráfico ingresan también las preguntas de forma, ¿ve? Ustedes tienen que diferenciar, les estoy resaltando para que ustedes puedan darse cuenta que cuando trabajamos un organizador gráfico, ahí se mezclan también los niveles con cada preguntita y estamos trabajando, estamos analizando y comprendiendo el texto en sus diferentes formas, análisis, ¿ven? Y podemos armar el cuadro. Muy bien. Ahora, el lugar. ¿Cuál será el lugar? ¿Cuál será el lugar? El campo. El campo. El campo tiene ¿dónde es el campo? Así se dice en el campo. En el lago, profesora. Ya, está bien. Ya, vamos a imaginar. El campo, el lago, ¿pertenece a una jurisdicción o no? ¿A una Puede ser. comunidad? ¿Cómo? A una comunidad, nos Ahora dicen en la sí, lectura. En la claro. región andina. Esto, ¿ve? Entonces tenemos que contextualizar, excelente. Entonces me han dicho a la región andina, me han dicho a la comunidad. La comunidad tiene, por ejemplo, un distrito tiene anexos, tiene centros poblados, tiene barrios, ¿sí o no? Entonces podemos decir, ¿no? Cuando para precisar el lugar hay que ayudar al estudiante, decirle, pues, todo esto pasó en un pueblo de la sierra, en un pueblo de la región andina, en un pueblo de la región andina. Puede ser como mayormente José María Arguedas vivía por Cusco, Abancay, Andahuaylas, podemos pensar que por ahí puede estar un pueblo. No sabemos qué pueblo porque el cuento no nos determina, pero siempre hay que determinar, hay que darle una precisión, ¿ya? Hay que inferir y hay que dejar claro esta respuesta. Mira, ¿cuántos criterios nomás he pedido en el organizado gráfico? Propósito, tipología textual, personajes, lugar, producción literaria. A ver, ¿alguien conoce las obras de José María Arguedas? ¿Alguien más?
¿Qué obras más tendrá del torito, aparte del torito de la piel brillante? ¿Ya? Acá El le vamos a agua, de la piel brillante. Muy bien, también tiene agua. ¿Qué más? Yaguar Fiesta, Jaguar Fiesta. ¿Qué más? El sexto. ¿Ya? ¿Qué más? Ríos ya. profundos. Ríos profundos. Acá también está Guarmacuyay. Ajá, Guarmacuyay. Guarmacuyay. También está la agonía. La agonía. El sueño del Pongo, del Rasunitis. También el sueño del Pongo, ¿ve? Entonces, el sueño del Pongo. Díganme ustedes, colegas, cuando nosotros trabajamos así esta lectura de un cuentito, si no lo sabemos, le estamos enseñando, ¿no? Al estudiante, mira, ve, el autor, acá falta el autor, ¿dónde está? Podemos agregar acá, producción literaria, ¿y a quién es el autor? Podemos decir, ¿no? Acá José María Arguedas, acá le podemos poner, acá le agrego, copio y pego, ¿ve? Acá le puedo poner autor. ¿Quién es el autor? ¿Ya? El estudiante tiene que saber el autor, eso es pregunta relevante. Entonces yo le voy a poner acá mismo. Aquí le ponemos, acá le ponemos, José María Arguedas. ¿Ve? Aquí está José María Arguedas y sus producciones. Ahí está, el estudiante de pasadita que está analizando el texto, el cuento también aprende quién es el autor y qué obras tiene. Listo. Ahora viene otra pregunta. Hechos. ¿Qué hechos podemos encontrar en el texto? A ver, ¿cuál será una acción, un hecho, profesora Nélida? 1. A ver, una acción. Sería la vaca dio, tuvo un Muy torito. bien. La vaca echó cría. ¿Echó cría, sí o no? Sí. ¿Cómo echó cría? ¿Sin? Sin macho. Sin la presencia. Sin la presencia de un macho. Listo. Mira, es la primera acción de donde inicia la historia. Segunda acción. ¿Qué más acciones puede ser? El torito acompañaba a su amo a recoger leña. Sí, el torito acompañaba a sus amos a recoger leña, ahí por ejemplo, ¿no? A recoger leña. Muy bien, otra acción, siguiente acción. Un día el torito se alejó de su amo y tuvo un encuentro con el toro negro. Torito se alejó de su amo. Se alejó de su amo y se encontró con el toro negro a orillas del lago. Ya está. Otra acción. El toro negro le retó para que peleasen. Ya está acá. El torito se alejó de su amo y se encontró con el toro negro a orillas del lago. El toro negro, ¿cómo podríamos descifrar? El toro negro le ofrece... Le retó a una pelea. Retó a una pelea al torito. Listo. ¿Qué más? Y así sucesivamente podemos estar describiendo, ¿no? Las acciones relevantes. También hay acciones. En forma cronológica, ¿no? Claro. Aquí podemos diferenciar, acá les voy a poner, escribir, disculpe, acá les voy a escribir que podemos diferenciar
hechos principales y secundarias. Hasta podemos armar, ¿no? Una comparación, un cuadro de comparación con acciones principales con acciones secundarias. Podemos armar acá uno y acá podemos copiar y acá le podemos poner, acá por ejemplo le podemos poner ya, a ver hijitos, a ver estudiantes, ustedes acá le podemos poner, ¿sabes qué? Acciones, acá podemos poner acciones principales. Ellos tienen que aprender a diferenciar, a no mezclar cuáles son más relevantes y cuáles son más sencillas, ¿no? Y acciones secundarias. Hasta también podemos encontrar acciones terciarias. Acciones terciarias. ¿Cuáles son las acciones terciarias? Son acciones lejanos, más lejos al que está a las acciones secundarias. Y las acciones relevantes pues ya son, ¿ven? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar, estimadas colegas, con el texto, con tus estudiantes. Una ficha de análisis con 20 preguntas, bueno, se ha preparado también con un nivel básico para acá, para ustedes. No se trata del nivel ni de la cantidad, sino se trata de la calidad, del cómo nosotros podemos trabajar un texto corto, se ha jerarquizado en los 7 niveles de comprensión lectora según enfoque PISA y cada uno con sus preguntas, y donde el propósito es pues el estudiante buscar la comprensión, la codificación, la decodificación, el análisis, la interpretación, la valoración, la opinión. Con todas esas acciones estamos desarrollando el razonamiento y el pensamiento crítico. ¿Qué les pareció, estimadas colegas? Profesora, una pregunta. Dime. ¿Todo esto se trabaja en el plan lector? Claro, profesora. Si usted quiere trabajar en el plan lector, trabaja en el plan. Justamente el plan lector es una de las estrategias para trabajar las lecturas. Elaborar un organizador gráfico también es plan lector. Plan Profesora, lector, sí, le pero escucho. esta, por decir una lectura así, vamos a terminar en 2, 3 clases, ¿no? O 2, 3 sesiones. Profesora Elcita, momentos atrás le decía, esta pregunta se ha elaborado con 20 preguntas para ustedes. Y decía, al estudiante en los 7 niveles le podemos poner una pregunta o 2 preguntitas. Para ello tienen que trabajar un texto corto. Y de un texto corto salen las preguntas. Dibujar, el organizador gráfico, el nivel literal, la retención, la interpretación, la inferencial, la creación, la valoración. Sale, maestra. Ahora, yo le pregunto a usted, profesor Elcita, si realmente plan lector dice promover habilidades de comprensión del texto, de lectura, leer y comprender al estudiante, entonces sería una opción más para poder trabajar. Entonces, ¿qué actividades desarrollamos? Es cierto, en comprensión lectora si no lo estamos trabajando así. Solamente que lee el texto, no. Yo, por ejemplo, puedo trabajar. También, disculpe, profesora, no solamente leen el texto, sino trabajamos los 3 niveles de comprensión lectora y aparte de eso, también grafican y otras preguntas más, pues, ¿no? Muy bien. Bien, profesor Elcita. Yo también ahora, hablando de plan lector, les voy a dar algunas sugerencias. Cuando trabajamos el plan lector, no solamente en el plan lector puede trabajar lo que es la lectura. Muy bien, en un día, y usted ha visto, usted no se preocupe en el tiempo, profesor Elcita. Usted tiene que preocuparse en desarrollar
su propósito de aprendizaje de la sesión. ¿Cuál es su propósito de la sesión? Mira, mi propósito de la sesión, a ver, con ustedes les voy a hacer, ha sido que mis docentes conozcan primero los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA, ya, 1. Segundo, que ellos, bueno, ya conocen que se trabajan los momentos, antes, durante y después. Ya, hasta ahí hemos venido en el marco teórico. Ahora se tenía que jerarquizar, organizar un texto con las preguntas en los 7 niveles. Y usted mismo lo ha vivido, lo ha vivenciado, hemos terminado en 3 horas. Y ustedes, 20 preguntas, pero tampoco voy a decir, plantearle 20 preguntas a los niños. Basta con en un nivel, cada nivel una pregunta, el dibujo que les encanta a ellos, el organizador con 3 o 2 preguntitas, suficiente. Y eso va a repetirse, por ejemplo, con una lectura puedo trabajar propósito, personaje, en fin, por ejemplo, dependiendo del tipo de texto. Y en otro día ya le hago otro texto, pero ya estoy formulando otras preguntitas, pero siguiendo la misma secuencia. Entonces, si usted tiene comprensión lectora 2 horas, entonces, si usted quiere terminar en 2 horas, entonces usted tiene que dosificar su texto, su ficha de comprensión lectoras y las preguntas. Y ya mirando, nosotros conocemos el nivel de trabajo que tienen nuestros estudiantes. Y si realmente hay algunos, si todos mis estudiantes, así como ahora, estoy presentándoles la estrategia y para que puedan comprender, nos hemos demorado 3 clases, entonces también no se preocupe en el tiempo. El estudiante tiene que conocer. Estoy segura que en la próxima clase que vamos a trabajar hasta noviembre, yo ya voy a presentar la ficha y ya no lo vamos a trabajar en 3 horas, sino ya vamos a ver por qué, porque ya conocen la estrategia. ¿Me comprendió, profesora Elcita? Sí, maestra, gracias. ¿Ve? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que buscar la mejor forma, ¿no? Si, por ejemplo, con mi experiencia, yo tengo 4 horas nada más. Entonces, yo voy a trabajar comprensión lectora ahora con las obras que estamos de los autores, las olimpiadas literarias. Entonces, lo primero que tengo que hacer es enseñarles a mis estudiantes las estrategias, las técnicas, para que utilicen al momento de leer la obra. Y ya les informo que ese concurso va a ser todavía en el mes de octubre. Entonces, yo tengo esa obra que voy a leer, yo también lo tengo que revisar, leer, de repente por capítulos, por párrafos, por títulos, yo tengo que trabajar. De repente en un título plasmo con mis 7 niveles, puedo formular algunas preguntas de acuerdo a qué es lo que yo quiero. Para eso, antes yo tengo que leer el texto. ¿Ve? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que llevar organizar nuestra ficha de comprensión lectora dependiendo de la realidad del nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes y del ritmo de aprendizajes. Hay algunos que sí pueden avanzar, hay otros que menos avanzan, entonces de repente no conocen o de repente después de que hemos terminado conocer los 7 niveles dirán, no, yo solamente voy a trabajar con 3 niveles, eso ya es decisión de cada uno de nosotros, pero sería bueno que yo ingresara esto a mis estudiantes, ¿no? Para que ellos también en cada nivel lo hagan divertido y lo trabajen. Es cierto que la primera clase les va a tomar su tiempito para que ustedes puedan desarrollarlos, llevarlos de la manito y luego la siguiente ya es como ya conocen, ya ellos es más rápido el tiempo. Eso sería mi sugerencia, estimadas colegas. Profesora Elcita, profesora Nélida, profesora Luz, buenos días. ¿No? Sí, profesora. ¿No? A ver, ¿cuál es, a usted, profesora Nélida, le pareció que le facilitó cuál es su opinión? Estuvo muy interesante, profesora, lo que nos ha dado para poder plasmarlo con nuestros niños. Sí, Pues, esta lecturita del cuento, ustedes lo pueden aplicar a sus alumnos, pero reduciendo el número de preguntas.
la lecturita, le quitan esto de acá, simplemente ahí leen con el texto, no lo van a mandar con todo esto, pues simplemente esto es para ustedes, su guía. Y luego ya preguntan, acá le pueden quitar las preguntitas, a manera de ensayo le pueden llevar esto, para que ustedes puedan hacer la réplica y luego se van a empoderarse y sé que lo van a lograr. Yo muy contenta de compartir lo aprendido y sigo aprendiendo también en el tiempo que estamos trabajando, les voy a compartir mi experiencia. Profesora Elsa, profesora Nélida, espero que el día de hoy hemos terminado el análisis del texto en su forma y en su fondo, por su contenido y por su forma, ¿no? Y espero que les haya sumado las estrategias para seguir practicando con nuestros estudiantes. Sí, profesora, muchísimas gracias por sus conocimientos que nos está brindando. Gracias, maestra. Sí, y también cualquier duda que tuvieran, ustedes tienen ahí el WhatsApp o tienen mi número, háganmelo llegar a manera personal. Cualquier duda que tiene, profesora, esto, yo también les comparto. Aparte de repente de lo que estamos trabajando, creo que ya ha surgido una amistad, una familiaridad en el trabajo, y se me ha hecho hábito ya trabajar los sábados con ustedes. Y digo, consúltame, pídanme alguna necesidad, estamos para apoyarnos. ¿Ya, maestras? Entonces, dicho esto, vamos a dar por concluido la clase del día de hoy en comprensión lectora. La semana que viene otro tema ya relacionado también con la neurociencia. ¿Ve? Me pidió profesora Nélida o Elsa, ¿cómo podremos Yo le he pedido. relacionado con la neurociencia? Ahí les voy a resaltar, ahí van a comprender un poco mejor. Y van a decir, ya, ahí van a comprender un poco mejor el por qué se tiene que trabajar de esta manera. Estimadas amigas, muy buenos días y que tengan un bonito fin de semana. Hasta el próximo sábado, maestra. Hasta luego, Muchas gracias, profesora, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima clase. Bye, bye.